La reforma del Estado es la madre de todas las reformas, decía el expresidente Tabaré Vázquez, pues no deberíamos permitir que esa madre nos siga esperando. Esta frase apareció en la memoria anual que entregó al Parlamento el 1 de marzo de 2011 el presidente de la República, José Mujica, quien ya había señalado en 2009 en el libro Pepe Coloquios, en aquella entrevista muy comentada, que está de acuerdo con esa definición de que la reforma del Estado es la madre de todas las reformas. Estoy de acuerdo, pero nos quedamos en el enunciado. A todo esto se sabe ya que hay una negociación que se abre entre el Poder Ejecutivo y COFE, en particular por el nuevo Estatuto del Funcionario Público. Se ha estado manejando por un lado que en este nuevo estatuto aparece el tema de las 8 horas establecido en negro sobre blanco. Aparece como una idea, como una propuesta que los funcionarios públicos trabajen los feriados laborables, que por ejemplo en semana de turismo se maneje una semana de lunes a jueves. Este es un aspecto nada más, un aspecto puntual, entre otros, porque el documento es muy largo. Vamos a conversar sobre estos asuntos con el presidente de COFE, Pablo Cabrera, que está aquí en Estudios del Espectador. Cabrera, buen día. ¿Qué tal? Buen día. De hecho, además, a partir de estas definiciones que aparecen en este borrador de proyecto de ley, porque esto debe ser aprobado en el Parlamento, a partir de esta primera lectura aparecieron, por ejemplo, en El País ayer algunas definiciones. ¿Será este 2012 un año difícil desde el punto de vista del vínculo entre Estado, gobierno y los sindicatos de COFE? ¿Ustedes cómo ven en líneas generales el panorama para el año? Sí, analizábamos ya terminando el 2011 que justamente este 2012 será un año complejo, un año con una cierta incertidumbre, principalmente porque se valora el 2012 como un año de inflexión dentro del gobierno Mujica, y lo que significará leyes fundamentales como la ley de rendición de cuentas, esperada obviamente para mediados del año, y leyes como la que se pretenden impulsar en este momento con el estatuto del funcionario público. Para COFE obviamente serán tiempos de mucho trabajo, de mucha discusión, y dependerá de una herramienta fundamental, la negociación colectiva, de cómo podamos salir a abordar estos temas con el gobierno. Y algo fundamental, no solo el gobierno, con la sociedad, porque creo que estos temas son para debatir en sociedad. Hablamos del Estado, hablamos de todos, y por lo tanto hay que involucrar a todas las partes. En ese punto coinciden con el presidente, porque el presidente insiste una y otra vez que el Estado y la situación de los funcionarios públicos tiene que ver con la ciudadanía. Totalmente. Es de carácter de ciudadanía, es de carácter de construcción de democracia, porque en realidad cuando hablamos del Estado y lo que puede ser transformar el Estado, estamos hablando del país en su conjunto. Y acá ya no solamente el visualizar un gobierno X, sino que la gente, y por lo tanto hay que involucrar a la gente para cuando se entienden cambios sustanciales como los que están previstos para estos tiempos. En líneas generales, ¿cómo ve este proyecto? Bueno, COFE analiza en una primera instancia los primeros artículos que tienen que ver con la definición del funcionario, y ahí es donde nosotros debemos hacer un hincapié. Definir con claridad qué es un funcionario público, definir la función pública, y a través de esto definir si una carrera administrativa que contenga a ese trabajador a través de su función, y por lo tanto traducir esto en condiciones de trabajo y en salario, que son las partes fundamentales por las cuales los sindicatos estamos peleando. Y en ese punto ahora veremos los detalles puntuales, pero le pregunto, ¿la siguiente etapa ya de negociación en torno a este proyecto cuándo va a ser? Bueno, tenemos previsto para el próximo 6 de febrero una reunión donde vamos a estar intercambiando con la Oficina Nacional de Servicio Civil, así como con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la visión de este borrador que fue entregado a mediados de diciembre, donde COFE está elaborando una contrapropuesta, y esperamos sí que el carácter de la verdadera negociación se dé en estas instancias, donde podamos intercambiar, podamos llegar a acuerdos, o por lo menos a transitar por un camino que nos permita pensar de que estamos realmente intercambiando opiniones, y no que es simplemente una etapa más de presentación y que va a quedar solo en eso, ya que obviamente después el debate parlamentario será fundamental. Porque una primera pregunta es si para ustedes es necesario cambiar el Estatuto del Funcionario Público. Porque ya hay uno vigente. El Estatuto es necesario.
es necesario, y lo comentabas al principio, y en eso creo que fuimos los primeros en compartir la visión del expresidente Tabaré Vázquez cuando hablaba de la necesidad de una reforma del Estado, y una reforma del Estado vista desde varias aristas, no solamente desde lo funcional, lo de los recursos humanos, que es central, y hay que atacarlo justamente desde la regulación de lo que hace a las relaciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras dentro del propio Estado. Tenemos que recordarle a la gente, porque esto a veces no queda muy claro, que este estatuto es específicamente para la administración central. Y cuando hablamos de funcionarios públicos nos hacemos solamente eco en la administración central, por lo tanto ministerios y no el resto, porque muchas veces se engloba en discusiones de funcionariado público cuando en realidad es solamente un segmento de lo que es toda la administración. ¿Y eso está bien? ¿Ustedes comparten eso? No, entendemos que es correcto el transitar, pero también es bueno que la gente entienda, porque este estatuto no va a estar regulando ni a los bancos, ni a la enseñanza, ni a los entes, ni al Poder Legislativo, ni al Poder Judicial, que muchas veces quedan como por fuera de esa visión funcionario público, para bien y para mal, pero es importante hacer la puntualización, porque corresponde también en base a qué tipo de derechos se pueden lograr mediante este estatuto. Y el tema de la jornada laboral, así como otros tantos temas que están abarcados en esta nueva etapa del estatuto, que se visualiza específicamente para la administración.